Hola, ¿qué tal? Bien, me voy a explicar un poquito esta plantilla de instrucciones de las tareas 2 y 3. Bueno, en primer lugar, aclarar lo que ya he comentado en la plantilla de la tarea, que las tareas 2 y 3 se hacen de forma conjunta. La unidad 2 se refiere a los derechos individuales de los trabajadores y la unidad 3 se refiere a los derechos colectivos. Los derechos colectivos en gran medida se regulan en el convenio colectivo. Entonces, en esta tarea vamos a comparar los derechos individuales que tenemos, que están recogidos en el Estatuto de los Trabajadores, con los derechos que vienen recogidos en el convenio colectivo. Asimismo, pues vamos a ir entremetiendo, digamos, algunas cuestiones de la unidad 2 y de la unidad 3, todo en esta misma plantilla y bueno, ya digo, todo esto se resume en que es como si fuera una macro tarea en lugar de dos tareas. Una tarea más grande que engloba las dos unidades, la 2 y la 3. Ya sabéis que luego a la hora de entregarlo, pues solo tenéis que entregar el mismo archivo, si bien lo tenéis que hacer dos veces. El mismo archivo Word lo tendréis que entregar tanto en la unidad 2 como en la unidad 3. Y bueno, una vez aclarado esto, pues voy explicando un poquito los pasos que tenéis que seguir. Bien, en primer lugar, hay una primera fase en la cual tenéis que elegir un convenio colectivo. Tenéis que elegir un convenio colectivo de vuestro sector profesional. En la unidad tenéis algunos buscadores de convenios colectivos para ello. Me incorporáis aquí el enlace para que yo pueda consultar el convenio colectivo, eso es muy importante, y buscáis determinada información en ese convenio. Es una información muy sencilla, información obligatoria que se debe de contener en el convenio. Son las partes, el ámbito de aplicación, entrada en vigor, denuncia y duración, y la categoría profesional que os corresponde. Además tenéis una pregunta de teoría que se ha metido aquí relacionada con los tipos de sindicatos. Esto en realidad es pura teoría, no tenéis que buscarlo en el convenio, aunque está relacionado. Bien, continúo a la segunda fase. Bien, ya tenéis vuestro convenio identificado y ahora vamos a comparar los derechos que tenemos como trabajadores en general, que son unos derechos mínimos recogidos en el Estatuto de los Trabajadores, con los derechos ya más concretos como trabajadores de un sector profesional concreto que vienen recogidos en el convenio. Y eso es lo que tenéis que hacer. Veréis, aquí tenéis que copiar según la pregunta correspondiente. Por ejemplo, aquí vais a responder preguntas relacionadas con el salario. Copiáis aquí el fragmento del Estatuto de los Trabajadores y aquí el fragmento del convenio que regula lo que se pregunta arriba. Y luego en este espacio, como viene aquí subrayado, valoráis con vuestras propias palabras en qué mejora el convenio al estatuto. Si no lo mejora en nada, pues lo comentáis también, pues hace una regulación similar porque los dos dan las mismas condiciones, pues por ejemplo de salario. Normalmente de salario el convenio mejora el salario mínimo interprofesional. Y así tenéis que hacer pues, con preguntas relacionadas con el salario, con las pagas extras, con el periodo de prueba o con el tiempo de trabajo, con la jornada. Bien, pasamos a una tercera fase, otros derechos y deberes del trabajador y el empresario, que básicamente son casos prácticos que os van llevando de una pregunta a otra. Entonces, pues bueno, yo os voy poniendo en situación y en función de lo que os voy preguntando, pues vais contestando en el sitio que está previsto, ¿de acuerdo? Siempre a lo largo de toda la tarea, como veis, os indico en verde la parte de la teoría donde podéis encontrar la teoría correspondiente a cada pregunta, ¿de acuerdo? Pues un caso práctico relacionado con modalidades de contratación, con excedencia, con reducción de jornada, conciliación, procedimiento para reclamar los derechos. Son varias preguntas. Modificación del contrato de trabajo, representación de los trabajadores, infracciones y sanciones. Esta tarea es un poquito más larga de lo habitual, ya os he comentado que son dos tareas en una. Además, esta parte en concreto de derecho del trabajo, pues en la enseñanza presencial pues suele ocupar medio curso de default, ¿no? De lo que sería el módulo default, que quizás sea excesivo, pero el contenido es tan amplio que suele abarcar más tiempo del que debería, digamos, y deja poco espacio para los demás. Nosotros aquí vamos a intentar no caer en eso,
pero bueno, eso no quita que sí que sea mucha materia. Bien, y ya por último, la cuarta fase tenéis que trabajar una nómina y un finiquito a partir de una plantilla que voy a explicar en el vídeo siguiente, ¿eh? Así que nos vemos en el siguiente vídeo.